أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى الكريم وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamu alaikum. Hoy quiero hacer el comentario de una aleya de la Sura Ibrahim, la número 34, que dice lo siguiente: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta aleya: y os ha dado de todo lo que le habéis pedido, y os da de todo lo que le pedís. وَإِن تَعُدُّوا, y si contáis, si intentáis contar la bendición de Allah, las bendiciones de Allah, la tuhsuha, no podréis enumerarlas, abarcarlas. Inna al-insana la zalumun kaffar. Es cierto que el hombre es injusto y está expresado con intensidad, o sea, muy injusto, kaffar, ingrato, muy ingrato. Allah dice: os ha dado min kulli ma sa'altumuh, parte de todo aquello que le habéis pedido o que le pedís. El tiempo está en un tiempo que en árabe es lo que se llama madi, es el tiempo pasado, que se utiliza cuando la acción ya está hecha, y también se puede traducir como presente, porque es algo que está ocurriendo continuamente, pero que ha ocurrido también. Os ha dado parte de todo aquello que le habéis pedido, que es aquello que es propicio para vosotros, que es propio para vosotros, y aquello que ha precedido en su voluntad, en la voluntad y en el conocimiento de Allah para vosotros. Al-Baydawi dijo en su comentario que puede ser que a lo que se refiere con lo que le pedís o lo que le habéis pedido sea al hecho de, o sea, es como si dijera: y os ha dado o os da de todo aquello que deberíais pedirle, y Él os lo da tanto si lo pedís como si no lo pedís, porque la mayoría de las bendiciones de Allah, la mayoría de ellas, por no decir en un sentido todas, no somos conscientes de ellas. Por eso luego dice a continuación: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si intentáis contar o enumerar las bendiciones de Allah, y ni siquiera dice las bendiciones de Allah, en árabe dice la bendición de Allah, lo dice en singular, ni'mat Allah. Es como una sola cosa, como un solo significado, un solo hecho. No podéis enumerarla. Ad-Dahhak, que era uno de los tabi'ín que comentaban el Corán y lo interpretaban, y también Ibn Abbas, que es el sahabi conocido como el intérprete del Corán, aquel al que sallallahu alaihi wasallam denominó como tarjumán al-Corán, el intérprete del Corán, solían recitar esta aleya de la siguiente manera: wa atakum min kullin, con tanwin, min kullin ma sa'altumuh, es decir, y os ha dado de todo. Y si se lee así, de esa manera, que no es la manera habitual, que están las copias del Corán,
ni mucho menos la manera que tenemos que recitarlo nosotros cuando lo recitamos, pero atendiendo a esta lectura, cabe entender ese ma sa'altumuh, el ma, cabe entenderlo como una negación. Es decir, y os ha dado min kullin, de todo aquello que le pedís con la lengua de vuestra situación, de vuestro propio estado, más sa'altumuhu, no lo habéis pedido y no lo habéis pedido. Es decir, sin necesidad de que lo hayáis pedido. Porque la verdad es que la bendición básica, hay dos bendiciones básicas que recibe el ser humano, y que en árabe se denominan ni'matul ijad o ni'matul imdad, la bendición de haber venido a la existencia, de haber sido creados, y la bendición de ser mantenidos en ella. Ninguna de esas bendiciones la hemos pedido. Nadie ha pedido venir a la existencia y Allah nos ha hecho venir a la existencia, y eso es una bendición, y de hecho es la bendición más importante en el sentido de que es la bendición básica, porque sin la vida, sin la existencia, todo lo demás está de más, carece de sentido. Las otras bendiciones, como la propia bendición de mantenernos en la vida, o la bendición, porque hay bendiciones externas y bendiciones internas. La bendición de haber sido guiados al Islam tampoco lo hubiéramos tenido. Entonces, cabe entender eso también. Os ha dado de todo, más sa'altumuh. No lo habéis pedido, sin que lo hayáis pedido. Y luego la siguiente frase de esta aleya, aunque también quisiera decir aquí en وَأَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ, y os ha dado de todo lo que le pedís, aquí hace un comentario de esta frase, de esta primera parte de la aleya, Sidi Ali al-Jamal, en su libro, que nosotros traducimos como Los significados del hombre, y hace referencia a un hadiz en el que Sallallahu alaihi wasallam dijo que el hombre era proveído en la medida de su himma, de su anhelo, de su deseo, de su aspiración. Entonces él dice, comentando esta ley, y os ha dado de todo lo que le habéis pedido, que en realidad lo que el hombre está pidiendo continuamente es aquello que anhela, aquello donde pone su intención, donde pone su interés, aquello a lo que aspira, aquello que desea de verdad profundamente. Y eso dice Sidi Ali al-Jamal, que la súplica o la petición del ser humano, que Allah siempre responde, que Allah no le niega a nadie, es la súplica de la himma. O sea, si tú realmente quieres algo y lo quieres de verdad, Allah te está haciendo quererlo porque te lo va a dar. Y ya no entramos en si puede ser bueno para ti o no, porque eso abarca, porque Allah aquí hay que reparar en esta aleya, en el sentido de que no está hablando especialmente a los creyentes, porque la aleya dice وَأَتَاكُمْ, y os ha dado a vosotros min kulli ma sa'altumuh, de todo lo que le habéis pedido o de todo lo que le pedís. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, si intentáis contar la bendición de Allah, no podéis contarla. Innal insana, es cierto que el insan, que significa el ser humano en general, varón o hembra, creyente o no creyente, la zalumun kafar, es injusto y es kafar. Es injusto porque no agradece las bendiciones de Allah. Es injusto porque se queja en la dificultad y se desespera, y es kafar, y es ingrato porque cuando Allah lo favorece con algo,
en vez de agradecerlo, tiende a atesorarlo, y si es algo que tiene que ver con la provisión, tiende a considerarlo suyo, de su propiedad, y a no compartirlo. De manera que si intentáis contar las bendiciones de Allah, no podréis hacerlo. No podemos contar ni siquiera los distintos tipos de bendición que recibimos de Allah, y mucho menos cada una de ellas, porque son incontables. La respiración es una bendición de Allah, y la respiración podríamos empezar a contarla a partir de ahora, pero no aguantaríamos mucho tiempo sin abandonar la empresa. Y hay bendiciones, como he dicho, que son externas, y otras que son internas, como es la guía o el propio conocimiento de Allah. Abu Darda, que Allah se ha complacido con él, dijo: aquel que no ve la bendición de Allah, ni'matullah, excepto en su comida y en su bebida, aquel que no ve la bendición de Allah sino en la comida y en la bebida, su conocimiento será poco y se hará presente su castigo. Es decir, quedará privado del bien que tiene ver la amplitud de la bendición de Allah. Hemos hablado de la bendición del imdad, de la bendición del iyad y la bendición del imdad. En los hikam, antes de decir esto, debería decir que lo esencial en las bendiciones de Allah es agradecerlas. Esto lo vamos a ver luego con más detenimiento. Y agradecerlas implica atribuirlas a aquel que las da y alabar a Allah por ello, decir como mínimo Alhamdulillah o Alhamdulillah wa shukrulillah. En los hikam del Sheikh Ahmed bin Ataillah dice lo siguiente: que no te asombre la cantidad de bendiciones que te llegan, que eso no te aparte, no te asombre y te haga apartarte de llevar a cabo aquello a lo que estás obligado en relación a agradecerlas, porque esto te hará bajar de la existencia de tu valía. Esto hará que pierdas valor y que pierdas valía. Sahl ibn Abdullah, que Allah ha sido con él, dijo: no hay ninguna bendición sin que al-hamd, la alabanza, alabar a Allah, no sea mejor que ella. Y la bendición con la que Allah te infunde o te inspira a alabarlo es mejor que la bendición en la que eso no ocurre, porque el agradecimiento atrae o nos hace acreedores del incremento. وَإِن شَكَرْتُمْ, dice Allah en el Corán, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِدَنَّكُمْ, si sois agradecidos os daré aún más. Se ha transmitido en las noticias que nos han llegado del profeta Daud alayhi salam, que dijo, que se dirigió a Allah y le dijo: Dios mío, el hijo de Adam no hay ni un solo cabello en él que debajo de él no haya una bendición y por encima de él no haya una bendición. ¿Y cómo podrá compensar esto? Entonces Allah subhanahu wa ta'ala le inspiró lo siguiente: oh Daud, yo doy mucho y me contento con poco. Inni u'til kathir, yo doy mucho, yo doy lo que es mucho. Wa arda bil yasir, me contento con lo que es poco, con lo que es sencillo. Y en verdad, el agradecimiento de esto es que sepas que cualquier bendición que recibes o que
encuentras en ti procede de mí. Aquí es importante entender eso. Entender que lo que Allah quiere, lo que Allah subhanahu wa ta'ala quiere, es que reconozcamos que todo lo que tenemos, y todo lo que tenemos son bendiciones, absolutamente todo, proceden de Él. Reconocer que todas las bendiciones vienen de Allah sin intermediario, directamente. Eso implica agradecerlas. Y eso se expresa en las palabras con las que Allah empieza su libro, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, la alabanza a Allah, el Señor de los mundos. Eso es suficiente para el agradecimiento de la lengua, porque ¿acaso no somos conscientes de que el jardín, el Jannah, el paraíso, que es una de las mayores bendiciones de Allah, el agradecimiento de la gente del jardín, tal y como está expresado en el Corán, es precisamente Alhamdulillah Rabbil Alamin. En la sura de Yunus dice Allah, wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi Rabbil Alamin. Y la última de sus súplicas, de sus duas, será que dirá Alhamdulillah Rabbil Alamin. La gente del jardín, la última súplica, lo último que dirán, Akhiru da'wahum será Alhamdulillahi Rabbil Alamin. La alabanza pertenece a Allah, el Señor de los mundos. También dijo Daud, en otra de las cosas que nos han llegado de él, dijo, oh Señor, ¿cómo te agradeceré si yo no puedo agradecerte excepto por una bendición a través de una de tus bendiciones? Oh Señor, ¿cómo podré agradecerte? ¿Cómo te agradeceré si yo no puedo agradecerte si no es a través de una de tus bendiciones? Y tu bendición me exige el agradecimiento. Y el agradecimiento de una bendición exige también otro agradecimiento. Es decir, ¿cómo podré agradecerte? Si el hecho de que yo te agradezca es en sí mismo una ni'ma, una bendición tuya. ¿Cómo podré agradecerte? Porque no acaba nunca, porque damos gracias a Allah por una bendición, por cualquier bendición, y el hecho de que demos gracias a Allah por esa bendición es en sí mismo otra bendición que nos exigiría también agradecer esa otra bendición. Y nunca dejaríamos de estar dando gracias a Allah. Entonces Allah le inspiró a Daud alayhi salam. Si reconoces que todas las bendiciones vienen de mí, entonces me habrás agradecido. Y yo aceptaré complacido de ti eso. El Omar ibn Abdulaziz, el que se considera como el, por decirlo así, el quinto de los Khulafa ar-Rashidun, después de los primeros cuatro, después de Abu Bakr, Omar, Uthman y Ali, que les ha complacido con todos ellos, le escribió a uno de sus gobernadores, o mejor dicho, uno de los gobernadores, de sus gobernadores, le escribió a él, diciéndole, yo estoy en una tierra en la que abundan las bendiciones de Allah y compadezco a mi corazón, compadezco la debilidad de mi corazón, es decir, dando a entender como que temía no ser capaz de ser agradecido con todas estas bendiciones que tenía o de las que disfrutaba en su situación o en esa tierra de la que era gobernador. Entonces Umar le contestó lo siguiente: yo te había visto más conocedor de Allah de lo que te veo. Allah, en verdad Allah se ha ensalzado, no favorece a un siervo con una bendición y el siervo alaba a Allah por ella sin que su alabanza no sea mejor que su bendición.
Y si no sabes esto, sino por el libro de Allah, como diciéndole, y si la única forma de que te enteres de esto o de que lo puedas apreciar es recurriendo al libro de Allah, entonces que sepas que Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. En la sura de las hormigas dice Allah subhanahu wa ta'ala: y en verdad que le dimos a Daúd y a Suleimán conocimiento. Y dijeron ambos: Alhamdulillah, Alhamdulillah, que nos ha favorecido por encima de muchos de sus siervos creyentes. Y eso mismo lo podemos decir cualquiera de nosotros. En el mundo, como sabemos, hay millones de seres humanos, millones de seres humanos. ¿Cuántos musulmanes hay? ¿Cuántos creyentes hay? Y entre los propios musulmanes, ¿cuántos hay que son conscientes de lo que han de agradecer a Allah, de las bendiciones que reciben de Allah? ¿Cuántos seres humanos viven su vida conscientes de esa realidad, de las bendiciones que reciben de Allah y de cómo Allah los ha favorecido por encima de muchos de sus siervos creyentes? Porque aquí Daúd y Suleimán dicen: Alhamdulillah, que nos ha favorecido por encima de muchos de sus siervos creyentes. Y luego dice en la sura de los grupos, Al-Zumar, aleya 74, dice Allah: وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. Y más adelante dice: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Dice en esta sura: y aquellos que tuvieron temor de Allah serán conducidos a su Señor, serán conducidos al jardín en grupos. Aquellos que tuvieron taqwa de su Señor serán conducidos al jardín en grupos. Y luego más adelante, en esa misma aleya dice: وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ. Y dirán: Alhamdulillah, que cumplió con nosotros su promesa. Y qué bendición más grande hay que entrar en el jardín. Porque incluso si alguien piensa que hay una bendición mayor, que es contemplar la faz de Allah, eso solo será posible si se entra en el jardín. Entonces vamos a otra aleya que es complementaria de la que وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Y si intentáis contar, o si contáis la bendición de Allah, no podréis hacerlo, no podréis enumerarlo. Allah dice en otra aleya: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Y lo que hay con vosotros de bendición, فَمِنَ اللَّهِ, procede de Allah. وَإِذَا مَسَكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Y cuando os toca el mal, el daño, algo que os duele, a Él le suplicáis. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Cualquier bendición que tenéis, فَمِنَ اللَّهِ. En un hadith, se dice: no hay ningún día en que Allah no tenga en él bendiciones con las que favorece a sus siervos. No hay día alguno en el que Allah no tenga en él bendiciones con las que favorece a sus siervos. Y no hay una bendición mayor con la que Allah puede favorecer a su siervo que el hecho de que le inspire recordarlo, su recuerdo. Cualquier bendición que tenéis procede de Allah. No solo procede de Allah, es más que eso, es que le pertenece a Allah. Es que viene de Allah y vuelve a Allah. Por ejemplo, la bendición básica de la vida, de la existencia de la vida. La existencia le pertenece a Allah. La vida le pertenece a Allah. Allah es el que realmente existe. Y la vida que Allah nos da a nosotros
viene de Él, es suya y a Él vuelve y a Él se remite. En nuestro caso es un préstamo y con ese préstamo Allah hace lo que quiere. Y por eso Allah da la vida y cuando quiere la quita. La da cuando quiere y cuando quiere la quita. Y la mayor bendición que hay es poder reconocer eso. Y solo puedes reconocer eso si estás recordando a Allah, si te acuerdas de Allah. Si te olvidas de Allah, no puedes recordar eso. Hay una de las hikam de Sheikh Ahmed bin Ataillah que dice lo siguiente. Es la hikam número 248. Te ha favorecido o te ha honrado con 3 honores. Akramaka karamat thalatha. Te ha honrado con 3 honores. Te ha hecho que lo recuerdes y si no fuera por su favor, no serías digno de que su recuerdo circulara por ti, corriera por ti, pasara por tu lengua o por tu corazón. Y te ha hecho mazkuran bih, te ha hecho recordado por él, y ahora lo explicaremos, ya que eso ha hecho que tu relación con él, que tu vínculo con él, que el hecho de que seas, de que la gente pueda decir, mira, ahí va uno que recuerda a Allah, o que la gente diga, mira, ese es un wali de Allah, o que Allah mismo diga, este es mi wali, este es mi amigo cercano, este es aquel que me recuerda. Y luego te ha hecho mazkuran indahu, recordado junto a él. De manera que así ha completado su bendición sobre ti. Y ahora veremos con detenimiento qué significa cada una de esas cosas. Allah nos ha honrado al ser humano con muchos honores. Con muchos honores. Algunos que se nos pasan tan desapercibidos como por ejemplo si nos comparamos con los animales. El ser humano es el único que realmente camina erguido sobre 2 piernas, porque los primates no se puede considerar que estén en ese nivel. Y esto nos proporciona muchas ventajas, de las que las damos por hechas, que no somos conscientes de ellas, pero es algo absolutamente grandioso. Por poner un ejemplo. De manera que es cierto que si intentamos contar las bendiciones de Allah, no podemos hacerlas. Y nos ha dado la vista, nos ha dado el oído, el habla, las 2 manos, los 2 pies, todo eso. Pero hay 3 honores que son la mayor de las bendiciones que Allah nos ha dado. Porque la mayor bendición que Allah nos ha dado es que le podamos recordar, que nos podamos acordar de Él, que lo podamos invocar con la lengua y que lo podamos tener presente en nuestros corazones. El primer honor que Allah nos hace es que nos hace dignos de poder recordarle. Él que es un Señor insigne, ilustre, grandioso, permite que su siervo humilde, pueda recordarlo. Lo hace digno de que eso ocurra. La segunda, están todas conectadas porque una te lleva a otra. La segunda tiene 2 aspectos. La segunda dice, te ha hecho recordado mazkuran bih, puesto que en realidad te ha hecho recordado es decir, ha hecho que seamos recordados por recordarle. Allah dice en el Corán, Fazkuruni azkurkum, recordadme, os recordaré. Esa es la traducción literal. Recordadme, os recordaré. Lo cual implica que si nosotros recordamos a Allah, Allah nos va a recordar a nosotros. Pero también está dicho ahí, recordadme, azkurkum, recordadme que yo os recuerdo. También lo que Allah nos está diciendo es que Él nos recuerda en cualquier caso.
Y dice Sheikh Mohammed ibn al-Habib, al estar conocido con él, en su diwan, فقد كان ذاكرا وأصبح مذكورا. فقد كان ذاكرا, y era recordador, وأصبح مذكورا, y se convirtió en recordado. El secreto del recuerdo de Allah, uno de sus secretos, es que cuando recuerdas a Allah, acabas dándote cuenta de que en realidad es Él el que te está recordando a ti. Eso es suficiente honor después del honor que Allah nos ha hecho con crearnos y darnos la vida y la existencia, que no tiene otro propósito que conocerlo, que conocerle, que adorarlo a través de conocerlo. Después de ese grandísimo honor, nos hace recordarlo. Y nos hace que al recordarlo seamos conscientes de que Él nos recuerda. Y nos hace también, nos da el honor de que al recordarlo somos recordados por Él y por la gente como ese que recuerda a Allah. Y Allah nos regala lo que en árabe se llama al-Jususiyya, nos hace alguien especial, alguien muy especial. Y esto es importante que lo comprendamos todos, que nosotros somos muy importantes para Allah, somos todos especiales, se nos olvida continuamente se nos olvida, porque cuando acaba el recuerdo de Allah, y esto que estamos haciendo es recordar a Allah, cuando esto acaba, volvemos a nuestras preocupaciones, a las ocupaciones de este mundo, a nuestros pensamientos, a lo que tenemos que hacer a partir de este momento, a lo que vamos a hacer luego, a lo que vamos a hacer mañana, y siempre estamos proyectados en algo que va a venir. Y lo único que tenemos son los distintos momentos presentes que se nos están yendo de las manos continuamente. Y cada momento tiene un regalo de Allah, tiene una bendición de Allah, porque cada respiración es una bendición de Allah. De manera que el que es consciente de esto, el que recuerda a Allah, Allah lo convierte en alguien especial para él. Y luego hay alguien que comentaba las palabras del Corán que está en la sura de la araña, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, y el recuerdo a Allah es mayor, وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ, esa frase la interpreta en este sentido. Es decir, el hecho de que Allah recuerde a su siervo es más importante, es mayor que el recuerdo del siervo a Allah. El hecho de que Allah nos recuerde es mayor, tiene más importancia, precede al hecho de que nosotros recordemos a Allah. Pero tenemos que saber algo, y es que cuando nosotros recordamos a Allah, estamos haciendo efectivo el hecho de que Allah nos recuerda. Y ahí tenemos que acordarnos del famoso hadith en el que Sallallahu Alaihi Wasallam dijo: el parecido del que recuerda a Allah y el que no lo recuerda es como el vivo y el muerto. El que recuerda a Allah es como el vivo, es el que está vivo. El que no recuerda a Allah es como si estuviera muerto. Porque si no recuerdas a Allah, no eres consciente. Y de alguna manera es como si no se hiciera efectivo en ti el hecho de que Allah sí te recuerda a ti. Entonces es como si estuvieras muerto. Allah recuerda cada cosa de su creación. Pero si estás muerto, no eres consciente de ello. Y si estás vivo, sí lo eres. Y el tercer honor es que Allah hace que seas recordado junto a Él, entre los ángeles cercanos. Transmitió Abu Huraira en un conocidísimo hadith del profeta Sallallahu Alaihi Wasallam que dijo, es un hadith qudsi, en el que Allah habla a través de las palabras de Sallallahu Alaihi Wasallam. Y el hadith dice: Ana inda dhanni abdi bi. Yo estoy en lo que mi siervo piensa de mí. Es decir, yo soy para mi siervo lo que mi siervo cree que yo soy para él. Yo soy lo que mi siervo piensa de mí. Y yo estoy con él
cuando me recuerda. De manera que si me recuerda en sí mismo, yo lo recuerdo en mí mismo. Si me recuerda en su nafs, en su persona, yo lo recuerdo en mi persona, dice Allah. Y si me recuerda en un grupo, en una asamblea, en una congregación, yo lo recuerdo en una congregación